El proceso de globalización que atraviesa el mundo es sinónimo de preocupación para aquellos que creen que el tradicional orden cultural está cambiando de manera acelerada, despojando de identidades y culturas puras a las personas y comunidades para dar paso a una cultura globalizada. Hoy daremos cuenta de lo errado de este pensamiento y más paranoias culturales. A día de hoy, la globalización ha multiplicado las diferencias entre los intereses individuales y grupales. A todos ha de interesar poder estar incluidos en el conjunto social y al mismo tiempo poder reclamarse diferentes, que cada identidad sea respetada sin tener que someterse a ninguna uniformidad aniquiladora de lo propio. Dentro del discurso asimilacionista, para que se dé una integración, esta debe ser en el marco de una cultura a la que se le suele llamar cultura nacional o cultura de la mayoría. Sin embargo, proponer esta cultura mainstream es querer hacer algo particular en algo general. Algo similar ocurre cuando se habla de derechos de los individuos y derechos comunitarios. No hay derechos colectivos ni individuales, sino derechos de la persona en materia individual o colectiva. La globalización también nos ha llevado a redescubrir las identidades y con ello la famosa diversidad cultural. La identidad es la conciencia y un sentimiento con el que nos comprendemos a nosotros mismos. Las identidades no son fijas, se están construyendo continuamente. Por otro lado, una etnia es un grupo con un sistema organizativo y cultural históricamente generado y no inalterable. La etnicidad se da en fenómenos de comportamiento, se rehace y reinterpreta con cada nueva generación de sus miembros. Uno de los grandes desafíos de la teoría multiculturalista es el pluralismo cultural. Este consiste en que cada grupo etnocultural tiene el derecho de preservar y practicar su propia herencia y sus intereses como tal, sin ser forzado a asimilarse a otra cultura. El pluralismo cultural no se limita a constatar la diversidad de identidades, sino a intervenir sobre esta para hacer que siga existiendo y que las diferencias se relacionen entre sí. Así es, Camila. Dentro de una sociedad de cultura compartida, es importante el reconocimiento sobre los derechos y deberes de los grupos culturales diferentes a nosotros, así como también el respeto de sus grupos mediante dos requisitos fundamentales, la dimensión cívica y la dimensión moral. La dimensión cívica se refiere a una ciudadanía compartida, en donde la participación política, económica y social sea una actividad en común para todos. Por otro lado, la dimensión moral enfatiza la importancia de una identidad compartida, en donde la mayoría y las minorías se respeten entre sí y a esta nueva identidad, la cual incluye valores y costumbres de ambas culturas, así como también sus diferencias, donde ninguna es más valiosa que la otra. Asimismo, existen 4 modelos básicos para la coexistencia de diferentes identidades en un mismo espacio. El primero es la segregación, la cual impone la exclusión de las minorías de la participación política y el ejercicio de sus bienes y derechos. El segundo es la asimilación, la cual acepta que la cultura es diversa, pero exige que todas las identidades se identifiquen con una única y englobante, perdiendo sus valores en el proceso. El tercero es la agregación, la cual apoya la idea de que tanto minorías como mayorías pueden convivir en un mismo espacio, pero de manera separada. Y por último, tenemos la integración, la cual no debe confundirse con aceptación, puesto que busca la inclusión social e intercultural, donde los valores y costumbres de las minorías sean respetados e integrados. Ahora pasaremos a hablar sobre el conflicto entre valores culturales. Necesitamos un horizonte de cultura pública compartida para poder convivir en diversidad. Para ello nos apoyamos de los acuerdos y desacuerdos morales. Todas las culturas tienen sus propios valores morales y cívicos que contribuyen con el desarrollo de la cultura compartida, que pueden ser apoyados o causar discrepancias. Así, hay que considerar las 5 dinámicas fundamentales en las que tienen lugar los acuerdos y desacuerdos de orden moral y cívico, que serán estructurales de cada cultura o sociedad. Aparte, es importante entender la definición de etnocentrismo, y hay que saber que este actúa a escala de civilizaciones y sociedades, no solo de grupos y comunidades. Así que lo mejor es evitar culturas idealizadas y uniformizadas de acuerdo a su propia visión, ya que excluyen diversas interpretaciones. Por otro lado, es bueno tomar en cuenta los conflictos, ya que la cultura, al ser conformada por personas, es inevitable su existencia. La diversidad está compuesta por el intercambio y oposición de ideas. No hay que ignorar esta tensión existente, ya que se estaría ignorando el proyecto de interculturalidad. Así pasamos al tema de la ignorancia del otro, viendo las causas del conflicto cultural. Este depende de la manera en la que cada identidad se ve a sí misma y su comparación con el resto, adoptando una postura etnocéntrica. El conflicto cultural se produce además por la ignorancia. Muchas veces incluso el conflicto depende de la incomprensión de las personas.
Existe una mentalidad indiferente que se rige por el desconocimiento del otro. Se ve al prójimo como un ser ajeno y extraño a nosotros. Esta incomprensión no se limita a hechos de pensamiento, sino que se traducen en conductas, actitudes discriminatorias. Así se pueden ver fenómenos de infravaloración y resentimiento. Hay que tener en cuenta que esta actitud no siempre es mostrada a flor de piel, sino que se puede dar discriminación encubierta, sistémica, sutil y acumulativa. ¿Qué une a la gente? Hay ciertos factores como la alegría y la tristeza compartida, la curiosidad y el esfuerzo por entendernos, y por último, el respeto hacia el otro. En una sola palabra, el comportamiento ético. La ética y los hábitos morales es lo que más une y por más tiempo a las personas. Existen diversas perspectivas teóricas y doctrinales de la ética, como las religiones, planteamientos filosóficos, políticos y universales. En esta nueva era, lamentablemente, existe una crisis de la obediencia y reglas de la moralidad. Ahora el deber depende del sistema legal y su orden de sanciones. Es nuestro deber enfatizar la importancia de una ética cultural que reconozca la diversidad del mundo y sea compatible con las diferencias en el terreno de la moralidad y las creencias, porque como vimos a lo largo del videoensayo, ocurren conflictos entre las culturas debido a la incomprensión del otro.